Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. A los ojos de Dios no hay material de descarte, hay solo dignidad. Entonces el trabajo que ustedes hacen, la inquietud que ustedes llevan es volver a rescatar lo que quiere ser descartado para volver a ungirlo con dignidad. Gracias por eso que hacen. Gracias por el trabajo, que no es fácil. Y gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida. Es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver tantos jóvenes que estén con esas ganas de comprometerse. Acuérdense del sándwich de jamón y queso. Colaborar sí, pero comprometerse. Y esto ciertamente, esta lucha por recuperar la dignidad de las personas pide compromiso. Así que les agradezco lo que ustedes están haciendo y comprometerse por esto. Come adulti nelle scuole gesuitiche, ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano e tante volte la strada para lavorare es la política. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Ustedes, por ustedes
entra el futuro en el mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer, sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la Madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional. En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Vamos a la escuela. Inician las clases. Vamos a la clase. Ya se siente la emoción de saber que por fin regresamos a clases. Con todo lo que este nuevo año promete. Más preparación y actualización. Más arte. Y más ciencia. Y tecnología. Poder llegar cómodo a la escuela. Seguridad. Y más deportes. Toda la comunidad educativa está lista para recibir el nuevo año escolar y se refleja en sus rostros, sintiéndose más que nunca la revolución educativa del presidente Danilo Medina. A la escuela llega el inicio a clase y no podemos faltar. Inicio a clases 2018 este 20 de agosto. Ministerio de Educación. Constanza TV, la diferencia. Este es un espacio pagado. Los conceptos emitidos en el mismo son de la responsabilidad de sus productores. Saludos a todos, saludos a las personas que nos siguen a través de Facebook Live y a todo el pueblo de Constanza. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de una diversidad de temas
Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el tema de que Francisco Domínguez Brito estuvo recientemente en el pueblo de Constanza. Estaba ayer, visitamos varias personas de importancia aquí en Constanza y nos sentimos muy orgullosos porque es un ser humano que tiene una revolución, tiene un concepto de visión de Estado claro, igual que otros, pero la distinción son cualidades muy específicas, lo que distinguen a Francisco Domínguez Brito como el prospecto a la presidencia de la República, nuestro próximo presidente. Entendemos que existe una revolución, también entendemos de que los que han sido presidentes han tenido su etapa, han tenido también o tienen su anillo, un anillo de agradecimiento básicamente para eso, para incrementar el motor y el desarrollo de la política. Otros no tienen ese favoritismo y entonces están un poco en desventaja. Esto no quiere decir que no se tenga la visión para que el trabajo que ellos piensan realizar no se elabore si luego llegan a ser presidentes. Esto quiere decir que es una dificultad más grande en el sentido de que hay muchos agradecimientos. No sé por qué personas, por ejemplo, el presidente del PLD se quiere, no renuncia a su cargo y continúa diciendo que quiere otro mandato, quiere un cuarto mandato a la presidencia. Eso son cosas que nosotros no entendemos muy bien, porque lo primero es que por ética hay que renunciar a los cargos que uno ostenta si quiere tener aspiraciones. Así lo hizo Francisco Domínguez Brito y otros, me parece también que Amarante también lo hizo. Y realmente hay otros que lo vienen haciendo, haciendo un patrón diferente. Hay quienes siguen en la misma, como funcionarios, pero no quieren renunciar a sus cargos y quieren aspirar. Es bueno sí que se tenga aspiraciones, que quieran aspirar, pero que también comiencen a ser ejemplo y comiencen a ser patrones, guías para el desarrollo democrático del país. Domínguez Brito, cuando vino aquí a Constanza, visitó también el mercado. Nosotros le sugerimos que sí, que era muy importante visitar el mercado, porque el mercado es una fuente de personas que directamente pudiera saber lo que básicamente le iban a decir esas personas que estaban allí vendiendo en el mercado. Y otros temas, por ejemplo, se trató también cuando él vino, se trató el tema de por qué él quiere ser presidente. Entre las cosas que habló también de la calidad en la educación, la revolución que debe haber en el sistema educativo. Habló también de que deben los maestros estar más preparados para que de esa forma puedan los alumnos recibir una doctrina más específica, más prudente, más sabia. Y también habló de los servicios primarios que se debe de dar a las personas, una atención primaria, de un seguimiento que básicamente es importante porque hay personas que por no tener un seguimiento médico, entonces mueren. Esas personas tienen que tener obviamente un seguimiento que un médico lo pueda ver por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, la persona con dificultades también. Pero dentro de todos los temas que Domínguez Brito ha habló de reingeniería, por ejemplo, si vemos los periódicos, de la reingeniería en el PLD. Y le cito todos estos temas para que ustedes vean lo cargado de revolución que está Domínguez Brito con relación a lo que sería una presidencia a la República. La reingeniería es un tema muy debatido, que se dice que la cerrada pudiera favorecer a un X candidato específico, pero
una abierta sería un poco más democrática porque 6 años tenemos que no podemos inscribir un nuevo miembro en el PLD. Eso es algo muy, muy triste. Es una persona también que la corrupción, por ejemplo, ha acusado incluso a compañeros de su partido y se la ha jugado porque entiende que los recursos, lo que arrastra la corrupción, disminuye la esperanza de vida. Y hay quienes hablan de esperanza de vida y entonces no combaten la corrupción. Es una forma una ironía, hablar de esperanza de vida, hablar sobre proyecciones, sobre que tenemos que aumentar más la calidad de vida, pero cuando se combate realmente la corrupción es cuando eso puede ser posible, porque así los recursos no se desvían. También ha criticado las personas que van a la Marcha Verde y que no tienen esa calidad moral para hablar sobre esos temas, los partidos que también están incluidos en ese término. A veces hay personas que van a la Marcha Verde y lo que van es a buscar una doble moral, tienen una indecisión en su personalidad. Y la fomentación del turismo también es otro enfoque que tiene conjuntamente con la renovación de la policía, que tengan mejores salarios, los cuerpos de investigaciones, donde exista una mayor calidad en la investigación. Estos son los temas que realmente adolecemos y por los cuales Domínguez Brito lo toca para incentivar, para promover un desarrollo único en nuestro país. Hay otros temas que son de debilidades, por ejemplo aquí en el pueblo de Constanza. Nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema, no apareció, no nos dio la idea, porque había muchos temas envueltos, pero así aquí, por ejemplo, el tránsito sigue siendo un caos. Hubo una muerte fin de semana y varios accidentes. Parece ser que hay pocos controles con relación a esto. Eso es preocupante. Tenemos que tomar medidas, nuestros alcaldes, las autoridades, la policía. Tiene que haber una fusión, tiene que haber una sintonía entre las instituciones para que no haya conflicto y de esta forma también se pueda recuperar la armonía en un pueblo donde las instituciones no están conectadas y no hay coordinación. Entonces se produce un caos porque cada una se señala y piensa que la función es de la otra y la otra igual piensa igual y al final nadie hace nada. Ahí se la tuvieron que llevar la señora para La Vega y muere. Un acto tristemente lamentable. Pudiera evitarse si hubiera más controles, no tomen exceso en los centros de bebidas alcohólicas, pequeños, vamos a decir, eslogan de no tomen exceso, porque es preocupante. Tenemos que hacer concientizaciones dentro de los centros que se están ocurriendo los hechos. Preocupante que las autoridades no tengan un método como por ejemplo la educación, el de la reflexión, el de promover cursos, promover actos preventivos para que esto no suceda y no siga sucediendo aquí en el pueblo de Constanza. Tiene que haber permisos, por ejemplo, zonas peatonales, que no lo vemos tampoco. A veces se quejan cuando cierran las calles, pero es un acto de prevención. Esa calle del parque, yo pienso que si maduramos en el término de los fines de semana debería de estar cerrada como vía peatonal para que exista más controles. A veces hay motores conducidos por personas embriagadas o personas que no tienen el control, la conciencia, y salen que apenas usted lo puede ver. De forma improvisada sorprenden a cualquier conductor, por bueno que sea.
A veces usted conduce bien, pero el otro no piensa de esa forma. Y ahí es que están los problemas. La imprudencia, manejar a la defensiva, porque ya uno no está exento de que le pase cualquier cosa en las calles, en virtud de que no existe, como anteriormente dijimos, un método de concientización social donde pudiéramos educar a esos conductores, educar a esas personas para que no continúen en este afán de este libertinaje que prácticamente lo conduce a la muerte. Otros temas, podríamos decir, con relación a... Y eso tiene que ver mucho con la calidad, ese mismo tema con la calidad de la educación, con la calidad de saber, obviamente, qué es lo que realmente nosotros queremos en la vida, qué profesión, qué nosotros queremos hacer cuando terminemos el bachiller, porque hay muchos estudiantes que están estudiando en los politécnicos. Tiene que también haber una materia de orientación para que el estudiante sepa muy bien qué es lo que quiere estudiar, por ejemplo, hablando en el término de la calidad de la educación, que también va en sintonía la educación con la forma de uno conducir y de uno conducirse, porque no solamente es conducir un motor, un vehículo, uno también conduce la vida con su diario proceder, uno conduce con decisiones lo que uno quiere. El asunto es que cada estudiante tiene que tener un sistema de orientación para saber en primer teórico qué es lo que quiere hacer, vamos a decir, en qué área quiere trabajar en un futuro, para que de esta forma ese estudiante pueda hacer su desarrollo. ¿Eso es una llamada para acá, Copa, o no? Podemos compartir, si quiere abrirnos las llamadas. Podemos compartir cualquier tema, cualquier observaciones, estamos abiertos, somos muy nobles con eso. Cualquier tema libre, cualquier inquietud, ustedes pueden también participar con nosotros y hablar con nosotros, porque la gente de Facebook también, que nos escriben, un saludo especial. Siempre me identifico con la gente que está afuera, que trabaja, que estudia y que de alguna manera quiere también estar en estos pueblos, en nuestro país, y no está porque está luchando, está buscando prosperidad tanto para su familia, para él y para nuestro país, porque de alguna manera le colabora a nuestro país. Y si continuamos con el tema, podríamos decir que la educación es vital, la calidad en la educación. En otros países vemos como hasta el ambiente de los centros es diferente, es de una forma muy decorativa, es muy relajante los paisajes que se ven allí, un ambiente muy relax, de concentración, donde la persona va a estudiar, donde la persona va a capacitarse, donde la persona va a orientarse y a meditar y a reflexionar, porque los viejos métodos educativos de memorización nos están llevando a pensar poco y a utilizar la memoria mucho. La memoria es muy buena, utilizarla, ¿por qué no? Pero el desarrollo de los problemas sociales y de los problemas de la vida realmente no los da es el desenvolvimiento social, las reflexiones y de lo que aprendemos de esas reflexiones. Cuando leemos un texto, cuando leemos o vemos un programa, tenemos que ver qué nosotros podemos aprender de ello. Existen programas educativos, existen programas que tienen pocas informaciones. Tenemos que saber seleccionar los programas que tienen clasificaciones que pudieran orientar y pudieran aportar en nuestras vidas. No podemos ver programas que debilitan de alguna manera nuestra forma de pensar. Somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos todo el entorno que nos rodea, porque de alguna manera va influenciado y va influenciando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, nuestra forma de ser y de pensar.
Esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vemos el tiempo que dedicamos. Fíjense que los días van pasando. Nosotros nos acompañamos básicamente de amigos, de personas que nos hacen una buena compañía, de quienes entendemos, pero también debemos clasificar esos amigos que a veces molestan. Hay una llamada, líder. Entonces, lo que quiero decir con relación a esto es que tenemos que buscar la manera de reflexionar con los temas y con nuestra forma de ser, que es donde nosotros hacemos hincapié, donde nosotros queremos enfocar y especializarnos es en cómo construir para que el ser humano sea un mejor ser humano, una mejor persona, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, en el aspecto familiar, y que tenga que ver con toda esta ideología, que pudieran desarrollar a la persona y que esta persona pudiera ser mejor persona y que tenga las mejores soluciones de una manera prudente, que no afecte y dañe la cosa. En los países socialistas no existe básicamente los tribunales, son tribunales prácticamente sociales del Estado, son muy pocos en ocasiones, porque no hay tanto en otros países, en algunos, no en todos, ¿no? Tienen diferentes sistemas jurídicos, porque depende el sistema jurídico nace básicamente de la mala conducta de nosotros. Por eso es que vuelvo y reitero, el ser humano, hay que ir al ser humano, ir al cerebro del ser humano. Hay personas que tienen también problemas que lo van arrastrando, esos problemas en el día a día, y cuando usted va arrastrando un problema día por día, se le van sumando. Usted usa la memoria y no la reflexión. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a usted le puede dar un infarto, sucede que usted está cargado de problemas, está cargado de estrés. Entonces tiene que salir de ese problema, tiene que desconectarse, porque pudiera entonces afectarle el estrés en cualquier órgano. Le puede doler un brazo, le puede doler un pie, y son acontecimientos anormales, pero es el estrés que está funcionando en esa persona. Por eso nosotros tenemos que escribir los problemas que tenemos, buscarle soluciones, y entonces irnos, cuando nos vamos a la cama a dormir, irnos en blanco, porque los problemas quedaron plasmados en una documentación que no le va a hacer daño a su salud. Mañana usted retoma con otra energía. Eso es salud mental, lo que estamos hablando de formación, estamos hablando de transformación social. Estos son uno de estos temas de los que estamos hablando. Diversos enfoques diferentes, de alguna manera, un poco mezclado, pero tienen que ver con la formación y transformación del pensamiento humano. Es preocupante que personas jóvenes le dé infarto, a personas que se nos vayan a destiempo, por no tener una buena orientación de que las cosas no pueden sobrepasar el límite de hasta donde usted pueda resolver las cosas. Es preocupante realmente saber que existen personas que lo que hacen se dedican a hacer la vida imposible a otro. Vamos a volver con otro tema de transformaciones sociales. Vamos a hacer una breve pausa. Estábamos esperando un invitado, no vino, pero entonces vamos a seguir cuando regresemos con el tema correspondiente. Vamos a una pausa y luego regresamos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr.
Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103. Constanza TV, la diferencia. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte! Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional. En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte!
Aquí estamos de regreso en su programa Poder Institucional. Estamos conversando con ustedes, compartiendo experiencias de transformaciones sociales, de desarrollo humano. Estamos compartiendo experiencias sobre las cosas que debemos tomar en cuenta para ser mejores seres humanos. Cuando uno va a un centro de comida, cuando usted va a una tienda, usar la educación, los modales que se han perdido muchísimo. La gente entra a veces en los lugares comerciales y no siente que la educación debe estar primero, se le olvida sus preocupaciones, sus problemas, su estrés, lo llevan a no ser educado, a no ser moderado, a no ser prudente, cordial en el trato humano. Esas son de las cosas que van debilitando el día, esas son de las cosas que van lastimando lo bello que es el día a día. Tenemos que tener una actitud optimista, tenemos que informarnos, leer los periódicos, leer temas de interés, de nuestro interés, cosas obviamente que le sirvan a uno para el desarrollo humano, y no alimentar las cosas negativas, obviar los comentarios que de alguna manera molestan. Estas son de las cosas que nos van liberando y nos van llevando a ser personas más alegres, más relajadas, más dinámicas, más creativas, porque la creatividad básicamente tiene que ver con la forma, con el estilo de vida que uno lleve, el nivel de vida, básicamente tiene que ver con lo económico, pero a veces hay personas que tienen un nivel de vida alto, pero tienen una mala calidad de vida. Y eso hay que cuidarlo, la calidad de vida familiar, de amistad, de escuela, todo el entorno que les rodea hay que buscar de alguna manera que le colaboren en su vida y no que le perjudiquen, y no llevar estrés a los demás, no llevar temas molestosos, no llevar temas que pudieran dañar a la persona o pudieran incomodarle, preparar a la persona si le van a dar informaciones que entienden que son informaciones que no le van a agradar, y trabajando en el sentido de crear una plataforma antes de decir las cosas negativas, porque hay cosas que obviamente son negativas y hay que abordarlas, porque son debilidades nuestras, humanas, nadie es perfecto, tenemos que trabajarnos nosotros mismos. Ser curioso, Sócrates marcó un antes y un después con la filosofía de vida del pensamiento específicamente, un hombre que no sabía de letra y sin embargo desarrolla un pensamiento que hace una era, hace un siglo, hace un antes y un después que llegó y después que se fue, porque el desarrollo humano tiene que ver específicamente con la creencia, tiene que ver con la mentalidad, con lo que nosotros le dedicamos tiempo. Si comenzamos a alimentar las cosas negativas, comenzamos entonces a ser peores seres humanos. Si comenzamos a usar vicios que van descontrolando nuestra forma de ser, entonces de esa forma vamos a interpretar un temperamento no adecuado, un temperamento inadecuado, imprudente ante los demás. Hay vicios, drogas públicas, drogas privadas, drogas controladas, hay muchos tipos de drogas y la gente diría, ¿por qué se usan las drogas? Entonces, ¿por qué se inventaron las drogas? Porque las drogas se hacen los medicamentos, los médicos usan las drogas como un soporte, la vida está bien organizada, la vida tiene que ver, por ejemplo, con si a una persona le duele cualquier, vamos a decir, para una operación, no se hace, anteriormente se hacía sangre fría, ya no, ya ahora hay una revolución con eso también. Para eso son las drogas, para eso. Pero hay drogas públicas que relajan un poco, que a veces estimulan un poco el espíritu. Pero qué mejor estimulación que el pensamiento optimista, que el pensamiento positivo. Una persona dice una copita de alcohol, un trago de alcohol, pero luego pasan a tomarse más y luego vienen los problemas. Vemos personas
que tienen problemas de tránsito, específicamente los fines de semana, más que por la abundancia de tránsito, pero tiene que ver por los problemas de reflexión y de control de drogas que no controlan, se ponen a tomar en exceso y vienen los problemas. Tenemos que buscar la forma de educar a las personas, de los amigos, decirle no salga ahora porque tú estás muy embriagado, sea amigo de esa persona, sea amigo de esas personas que ustedes creen que van a cometer algún hecho que va a atrofiar su vida. Estas son de las cosas que nosotros nos enfocamos, porque hay que hacer un stop, hay que hacer una evaluación o una autorreflexión en la vida. Nosotros no podemos seguir andando en la vida como chivos sin ley, como dicen. Nosotros tenemos que hacer una contabilidad en cada día de nosotros mismos, cómo transcurrió el día de ayer, qué pasó, qué no pasó, en qué cosa puedo mejorar en el próximo día. Son cosas cotidianas, pero que a veces se nos escapan y producen estrés, producen problemas. Las atenciones primarias, que en su programa de gobierno tiene Domínguez Brito, son atenciones para darle seguimiento a ese ser humano psicológicamente, socialmente, preocupado por el ser humano como persona, porque la vida es una sola y también igual que la muerte es una sola. Tenemos que cuidarnos, cuidar lo nuestro y hacer de esta vida una temporada de alegría, de cariño, de paz, sin violencia y sabiendo decir las cosas para no dañar a los demás. Como reitero, estas son de las cosas que nos ayudan a cambiar, nos van ayudando a transformarnos y así de esa forma vamos también eligiendo los mejores candidatos, los mejores hombres que hay en la paleta de política. Vamos a decir que nosotros nos sentimos muy cómodos con la representación de Domínguez Brito por el asunto de que es un hombre que no tiene cosas que pudieran decir que dañan la administración pública, sino que una persona cuidadosa con los intereses de lo más necesitado. Entonces, hay personas que están en la política, pero están buscando otras cosas. Esto se ha convertido en un problema, porque ahora las personas no quieren reunirse o no quieren hacer una revolución social si no es por dinero. Ya hemos perdido el sentido común. Algunas personas, no todas, hay personas también que no lo han perdido, pero hay muchas personas que han perdido el sentido común. Y ahora en lo que se enfocan es no en lo que podemos conseguir para los demás, y qué bien, que para ti también, o para mí también. Pero cuando nos enfocamos en lo demás, la satisfacción es mayor, porque si ustedes se fijan, cuando usted compra algo para usted, es una satisfacción personal, pero cuando usted hace un trabajo por la sociedad, para la sociedad, entonces cuando se revierte a favor suyo, el impacto es mayor, mucho mayor, porque viene desde fuera, y entonces entra en tu vida y te da también esa sensación de satisfacción personal que tuviste haciendo o comprando una cosa para ti. O sea, recibe el doble de lo que da cuando tú das. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, un stop en esto, porque nosotros no podemos seguir apoyando políticos solamente porque nos den dinero o porque nos den para resolver. Tenemos que apoyar políticos que sean políticos honestos, políticos que combatan la corrupción, políticos que
quieran un desarrollo social para el país. Esos son los políticos que nosotros debemos seguir. Esos son los políticos que nos tienen que llenar de ejemplo y que tienen que ser ejemplo para nosotros. Pero no se está viendo así. Hay una descomposición en los equipos políticos en virtud a eso, a la mala formación que tenemos algunos de nosotros y que nos resistimos a cambiar esas actitudes negativas que nos dañan donde quiera que nosotros estamos. Y a veces pensamos que la culpa es de fulano, que es de Perencejo, que es de Sutanejo. Pero, ¿qué tal si te digo que cuando entra un río que está muy hondo, entonces el problema no es el río, el problema es que si tú no sabes nadar, te puedes ahogar. El problema a veces no es de lo demás, a veces es nuestro, que debemos estar preparados para entrar en ese río de personas, en ese río de oportunidades, en ese río de relaciones humanas, en ese río de amistad, y poder construir y transformar nuestro entorno con nuestra forma de ser. Hay muchos programas que tienden a ser ofensivos con los demás. Esas son de las cosas que nosotros enfocamos. Así que vamos a hacer una brevísima pausa para luego concluir con este tema. Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional. En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general, y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte! Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional.
En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general, y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Poder Institucional. Estamos reflexionando sobre el día a día y de las cosas que debemos tomar en cuenta para manejar el estrés, para manejar la forma de nosotros ser en esta vida. Le damos un saludo a Francisco Alberto Delgado, que está en sintonía con nosotros, y nos envía también un abrazo a él, y nosotros le enviamos también su abrazo. También un saludo a Cheyenne Espinosa, a Hansel, a Ricardo, a la tía Aquilita allá en la colonia española, la tía querida, y a todos ustedes, un afecto, un saludo cordial, con mucho cariño, para que ustedes, estos temas los traemos, es porque nos preocupa a veces las actitudes y el desenvolvimiento de nosotros, los seres humanos. Entonces, nos enfocamos en estos temas porque son de interés y porque muchos medios de comunicaciones se le olvida que lo más interesante es el nosotros, cómo nosotros somos con los demás, en cómo hacer que las cosas sean mejores en esta vida. Por eso, la calidad en la educación, como anteriormente decíamos, es vital saber elegir los programas que vemos, saber elegir las noticias. Había unos periódicos antes que se llamaban Suceso, que solamente eran crímenes y crímenes, esas personas vivían totalmente estresadas. Existen al mediodía muchas noticias, mucho bombardeo de noticias, cosas que te estresan, cosas que no te van a favorecer para tu dormir. Hay que buscar más o menos noticias antes de dormir, agradable, y las noticias a veces es preferible leerlas en los periódicos, porque en la forma en que se abordan en las noticias como tal, los reportajes que a veces nos dan, que nos lastiman, asustan a nuestros turistas. Yo, si les soy sincero, en Europa nunca vi noticias sangrientas así, porque la protegen, la policía de investigación, la fiscalía protegen ese tipo de noticias, para que, lo vemos en Santo Domingo, como hay noticias que abruman la sociedad. Cheyenne Espinosa nos dijo una vez un comentario de que se molestó mucho porque no se le demostró a la señora que mataron en la Sabina, y tiene sus razones en parte, pero hay que ver si se filtra esa foto que pudiera subir, por ejemplo, pudiera también eso dañar el ánimo de cualquier persona y la capacidad de asombro hasta perderla, porque si nos estamos acostumbrando a ver tantos crímenes que ya nosotros estamos inmunes a que, como si fuera normal, y no es normal. No es normal que entre nosotros sucedan tantas cosas que nos dañen como seres humanos. No es normal estas cosas. Por eso tenemos que enfocarnos en saber elegir las informaciones y hasta denunciar ese tipo de noticias que molestan, ese tipo de noticias que no aportan nada, y mandarle a ese comunicador, mandarle una reflexión en su columna para que cambie su estilo, para que no
busque otra forma de decir las cosas que no asuste, no ahuyente a nuestro turista, porque nosotros, quizá para nosotros coloquialmente, puede ser una noticia hasta cierto punto interesante, pero un turista que vea esto se siente con temor. Se repiten tantas las noticias, las mismas noticias se repiten en Santiago, en Santo Domingo. Hay un noticiero que recoge toda la barbaridad del país entero, y ya ustedes pueden saber, eso es un suceso al mediodía, eso es trágico, ¿no? Nosotros en una ocasión vimos eso y a veces casi ni queremos ver televisión por el asunto de que ya no son medios de información, sino de frustración. Son medios ya de problemas, que te crean problemas, no te solucionan problemas, solamente hablan de problemas sin ningún tipo de solución. Y hay un estancamiento ahí entonces en el desarrollo humano, cuando un comunicador obviamente solamente se enfoca en el problema y no así en la solución. Esto provoca entonces un estancamiento en el desarrollo del pensamiento humano. Tenemos que buscar la forma siempre de cómo solucionar cada problema que se nos presenten, porque cada problema tiene solución, porque bien dice el refrán que Dios no nos da lo que no podemos llevar. La cruz de nosotros son los problemas que nosotros tenemos que enfrentar, y tenemos que ver que esa cruz no pesa tanto, que esa cruz la podemos llevar. Nosotros nos quedamos sin tiempo, y mira, el tiempo pasa rápido. Nos quedamos sin tiempo, agradeciéndole a todos ustedes, la gente de Facebook Live, la gente de Facebook con mucho cariño, la persona aquí de Constanza también, en el extranjero. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima, Dios mediante.